Pues hemos pasado por un montón de fases. Inicialmente, en 2014, cuando se abrió el club, se abrió como un club de house, en el que hacíamos fiestas de techno muy de vez en cuando, una vez al mes, una vez cada 2 meses. Y con el paso de los años, pues hemos ido tirando hacia el sonido techno. Hemos dejado el house un poco más en otra parte, ¿no? Que, no sé. Apartado. Apartado, sí. Y bueno, la evolución creo que ha sido buena. En un principio, esto, aunque sigue siendo un hobby, era un hobby total. No sacábamos beneficios de esto, era pura pasión. Y al definirnos más como un club de techno, pues la marca se ha consolidado más. Se ha consolidado, nos hemos hecho más profesionales. Antes no teníamos ni técnico de sonido. Ahora pues, está todo más estructurado, mucho más profesional. Y bueno, y aquí estamos. Tenemos un contrato de 25 años que firmamos en el 2014. Llevamos 10, por lo tanto... mínimo 15 años de evolución. Nos quedan otros 15 y a seguir evolucionando y seguir profesionalizándonos más. Creo que era necesario para seguir creciendo. Nos decantamos por Voice, lo estudiamos mucho, estudiamos muchos sistemas de sonido y nos decantamos por Voice en Barcelona, una feria que fuimos con Carlos y que estaba Edu allí. Escuchamos diferentes equipos y marcas y no tuvimos duda, la verdad. Sí, nos hicieron una demo allí y la verdad que nos encantó y nos hizo decantarnos ya por Voice. Los line-up cada vez son más potentes. Sí, es cierto que en un principio, cuando arrancamos, al ser un club muy pequeño, desconocido, nos costaba mucho a la hora de contratar artistas. Ahora todo esto ha cambiado, ahora son los artistas los que quieren venir aquí. Se ha dado la vuelta, Se ha dado la vuelta, la tortilla, sí. Y lo que viene es mucho más fuerte de lo que había antes. O sea, son artistas top todos los meses. De hecho, tenemos cerrada la programación ya hasta el 2025 y semana tras semana tendremos artistas top. Todo este recorrido del club va a dar al Lana Festival. Todo este trabajo de todos estos años, el Lana Festival es como la culminación, ¿no?, de todo este trabajo. Lo que esperamos consolidarnos en los próximos 3-4 años como un festival referente dentro de la música underground, del techno underground, sin ningún tipo de moda y según nuestros ideales. Bueno, fue un poco en común con Jorge. Jorge decidió cambiar el sistema. Fuimos este año puntualmente a Lise a ver el nuevo modelo del ArcLight y yo creo que la inspiración partió de ahí, le encantó el sistema. Nosotros también queríamos apostar por colocar estas cajas en un club, especialmente en el norte de España y puntualmente aquí en Asturias, ya que somos de aquí. Y fue muy sencillo, fue escucharlo en la demo y convencernos de que este era el sistema para los próximos 10 años en Lana. Siempre creí que Lana tenía muchas posibilidades a nivel de otro tipo de ubicación de la cabina, entonces se planteó hacer una obra para poder ubicar este sistema con corrección, poder ubicar los monitores de la cabina también en una posición óptima para que los disc jockeys no tuvieran ningún tipo de problema a la hora de sus actuaciones, tanto en digital como en vinilo. Y entonces hemos tenido que modificar lo que viene siendo la estructura de la cabina, hacer una obra nueva, digamos, y a partir de ahí hemos ubicado perfectamente todos los equipos nuevos en un emplazamiento óptimo, digamos. Esperamos que los disc jockeys vuelvan al Lana, todos los artistas internacionales que han pasado por aquí, y marchen de aquí mucho más contentos que las veces anteriores, ya que hemos trabajado con mucha dedicación y mucha delicadeza para que esto sea así, y todos los disc jockeys que viajen a Asturias y viajen al Lana puntualmente marchen con una experiencia única. Supone un sueño cumplido, supone muchos años de esfuerzo y muchos años de dedicación creyendo en la escena de club y creyendo que Asturias merece otros 10 años muy potentes cara a la escena europea y la escena internacional, tanto para los artistas como para el público que viene a Gijón y para todos los visitantes que puedan venir al club.
La marca Void Acoustics está muy consolidada en el sector comercial. Hemos hecho cantidad de instalaciones tipo restaurantes, hoteles, beach clubs. Y la intención de la marca es sacar nuevos productos dentro de esta gama. Tenemos una base muy sólida ya, pero queremos crecer en el sector de los clubs y es nuestra intención para el año que viene. Connexion es una empresa que tiene una trayectoria consolidada durante los últimos años, ha crecido mucho y todas las instalaciones que hemos hecho con ellos han conseguido unos diseños únicos, espectaculares, mucha dedicación en los proyectos y siempre le dan un toque personal que apoya mucho a la marca Void Acoustics y se han involucrado siempre con nosotros. Pues la atmósfera del Lana Club la describiría como una pista muy abierta, con gente que viene con muy buena energía, lo que te permite a ti como DJ exponer tu trabajo de la mejor manera y tener un feedback continuo con el público. Pues yo estoy muy contento de estar en esta familia y de formar parte de este gran equipo que está rodeado de gente que está aportando cosas muy buenas a la escena y espero poder seguir formando parte de este equipo y poder seguir colaborando en que todo esté bien. Pues espero seguir viendo pasar por aquí grandes figuras de la electrónica, sobre todo del techno, que es lo que más se trabaja aquí, y seguir aportando todo lo que pueda y seguir aprendiendo de las experiencias que he vivido aquí. Yo veo que la escena techno creo que está en un buen momento. Han salido otro tipo de estilos que están más de moda ahora, pero creo que volverá con mucha más fuerza de la que tiene, aunque bueno, hay bastantes clubs especializados en el techno dentro de España que están haciendo las cosas muy bien y aunque no sea un estilo ahora mayoritario, volverá a serlo en los próximos años, 1 o 2 años, estará todo otra vez como estaba, ¿no? Yo creo que en la parte que me toca, la parte un poco de producción, creo que hay un cambio generacional en los clubes, que creo que somos el ahora, que es una parte que hablábamos Andrés y yo, ya que venimos desde muy jóvenes peleando un poco por todo esto, ahora mismo con el equipo de Lana, y creemos que tenemos la capacidad y las herramientas suficientes para darle un empujón a un nivel internacional, sin duda europeo. Yo creo que ahora mismo estamos aquí y siempre estuvimos en Asturias a un nivel europeo alto, a nivel de artistas, pero yo creo que a nivel de producción también tenemos bastante conocimiento, después de estar muchos años en la guerra, digamos, de todas las noches luchando por todo esto, y creo que nuestra generación tiene la intención de perfeccionar todo esto y llevarlo al más alto nivel, que es lo que siempre quisimos. Yo creo que tenemos las herramientas y el conocimiento suficiente todos nosotros, digamos. Creo que es el momento y es el momento de seguir. Ya no somos jóvenes, pensamos que somos jóvenes, pero creo que es el momento de seguir adelante con todo esto con más fuerza que nunca. Sí, de hecho yo creo que a día de hoy Lana ya está puesto en el mapa claramente como un club de referencia techno actualmente. Sí, y en Europa, ¿no? Sí, bueno, en Europa. Que es un poco hacia donde queremos ir, ¿no? Ser un poco referentes también dentro de Europa, ya no solo en España, sino pues dar este paso con todo lo que estamos haciendo en cuanto a sonido y demás, ser un poco referentes, ¿no? Dentro de la escena europea. Como asturiano también y como, digamos, como técnico, a la hora de viajar he visto y he conocido mucha gente que conoce Lana y no me imaginaba en sitios, digamos, inhóspitos, en lugares inhóspitos, eventos inhóspitos a lo mejor, producciones que no se conocen tanto, gente que ha pasado por Lana una vez en la vida. Entonces es muy importante, yo creo que seguir en esta línea para que todo el mundo, que toda Europa conozca Lana y que toda Europa vuelva a Gijón y vuelva a Asturias con esa iniciativa de ver algo contundente y ver algo serio, digamos, ¿no? Eso es. Tenemos la responsabilidad de que los chavales jóvenes escuchen buena música y en eso estamos. Sí, que vean bueno, que aprendan también del trabajo que hace gente con más experiencia y también les aporte algo para el futuro para que ellos busquen pues hacer cosas bien, digamos, eso es, ¿no? Que se eso fijen en los detalles, de que la iluminación esté bien, que el sonido sea potente, el equipo de trabajo sea profesional y que todas esas piezas hagan que el sitio funcione en su totalidad. Creo que estamos muy de acuerdo con esta iniciativa
y creo que tenemos que seguir. Hemos conseguido unir ciertos puntos que estaban un poco dispares, un montón de ideas, en un proyecto muy, digamos, conjunto, muy unido, y yo creo que tenemos las herramientas perfectas para seguir adelante sin ningún tipo de duda. Lana siempre es un sitio que ha tenido mucho cuidado con esto, ¿no? con hacer un club como es debido. De la ciudad de donde yo vengo, que es Madrid, esto a este tamaño y a este volumen no existe. O sea, los clubes pequeños como este no tienen ni por asomo este sonido. Y siempre ha estado muy bien venir a Asturias a disfrutar del tecno. O sea, que Asturias siempre ha sido un sitio donde el tecno, digamos que ha sido el sitio donde el tecno de verdad ha nacido en España. Entonces es guay que sea este club el que toma esta apuesta, ¿no? Lana, pues es como la pequeña resistencia que queda para mí. Realmente los line-up y la programación que están haciendo aquí no la está haciendo nadie en todo el puto país. Me alegra oírte que me digas eso. Bueno, a mí, tío, Asturias, yo antes incluso de pinchar, yo ya venía aquí. O sea que yo amo Asturias, somos vecinos y todo. Una pinta la cabina increíble y ya se oye la diferencia.